Muy buenos días a todos y a todas. Estamos iniciando un nuevo encuentro en el marco del programa de fortalecimiento federal. Vamos a continuar hoy con la unidad número 5 que trata sobre política pública. Así como la semana pasada, Sonia Sago, coordinadora de políticas de erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, va a ser la encargada de esta charla junto con quien integra su equipo, Sergio Díaz. Le doy la palabra a Ximena Merlo, coordinadora del programa federal, quien va a hacer una breve introducción. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Bueno, no hay mucha introducción para hacer en esta oportunidad, creo que a Sonia y a Sergio ya los conocen, así que decirles simplemente que esta charla tiene que ver, es una continuidad de la charla anterior, de la unidad 5, y que hasta esta clase se va a tomar la evaluación que les vamos a estar enviando a la brevedad. Así que les mando un abrazo y bueno, aprovechen y disfruten de la clase. Como saben, esta charla está siendo grabada por unos problemas técnicos que hemos tenido con la retransmisión vía YouTube, pero el material va a estar disponible para todos que seguramente hoy estén viendo la grabación en el YouTube o la grabación en el sistema Drive que les hemos hecho llegar. Sergio, ¿arrancamos? Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Ximena, también. Retomamos. Cuando guste, Juan, puedes poner el power. Ahí sí lo podemos abrir. Esperen que yo me achico esto. Ahí va. Perfecto. Bueno, recordarán entonces que estuvimos trabajando la semana pasada con el tema de la política pública, focalizando en la federalización y en la descentralización, ¿sí? Retomamos básicamente desde ahí. Entonces, en primer término, nos vamos a meter con lo que sería el programa de fortalecimiento de las COPRETI, ¿sí? Recordarán también que estuvimos viendo el plan nacional, vimos que tiene una cantidad de ejes, cantidad de líneas de acción y demás. Y también vimos que tenía una cantidad de objetivos específicos, ¿no? Bueno, este plan se va a enmarcar en lo que tiene que ver con el objetivo específico número 3 del plan nacional, ¿no? Ese objetivo específico dice justamente fortalecer a las COPRETI en sus capacidades técnicas, institucionales y territoriales. Para dar cumplimiento a esto, no se va a crear este Plan Nacional de Fortalecimiento. ¿Cuál es el propósito general del plan de este plan? ¿No? El objetivo general fundamentalmente es contribuir al fortalecimiento técnico e institucional de las COPRETIs para reforzar el abordaje territorial. O sea, acá tenemos como 3 componentes, ¿no? Fortalecimiento técnico, fortalecimiento institucional y territorio. Y los propósitos específicos para dar cumplimiento a este objetivo son varios también. Por un lado, ¿sí?, lo que se propone es contribuir a que las COPRETIs cuenten con protocolos de intervención y planes operativos, sí, que se ajusten fundamentalmente a la dinámica local, y que estos a su vez estén alineados a la lógica que tiene el plan nacional. Por otro lado, tiene que ver, o sea, lo que refiere a lo que sería la focalización de los recursos, ya sean técnicos, económicos, humanos, etcétera, sobre todo para poder ser más eficientes, teniendo en cuenta cuáles son las zonas de mayor riesgo de trabajo infantil y adolescente no protegido, ¿sí? No solo maximizando los recursos con los que se cuenta, sino también teniendo en cuenta las estadísticas, los datos y la información con la que se puede contar para trabajar. Por otro lado, se está pensando en fortalecimiento de articulación, ya sea con empresas de la provincia, ¿sí?, como con el sector sindical. ¿Por qué? Porque el propósito es dar un abordaje conjunto para resolver este problema, porque como sabemos, esto no es un problema que se pueda resolver a partir de las acciones de un solo actor, sino que la articulación y las intervenciones en donde participan todos los actores que sean los más adecuados para resolver la problemática es mucho más fructífera. Pasamos a la diapositiva siguiente, Juan. Gracias. Ahora bien, cuando se pensó este Programa Nacional de Fortalecimiento de COPRETI, o sea, tengamos en cuenta que el diseño, más o menos como lo tenemos ahora, fue realizado el año pasado, que fue un año que trastocó toda lógica con la irrupción de la pandemia, ¿verdad? Bueno, cuando se pensó a quién o cómo se iba a, digamos, no solo cómo se iba a instrumentar el plan, sino cómo podíamos empezar para darlo, pensamos en una serie de seminarios para después hacer un
un trabajo bilateral conjunto, ¿sí? Y estos seminarios estaban destinados básicamente a quienes son los responsables de coordinar las cooperativas. Y en esta serie de seminarios que armamos, bueno, pusimos cinco instancias, ¿sí? El primer seminario tuvo que ver con el armado de protocolos de intervención. El segundo, con la elaboración de los planes operativos. El tercero, con la focalización de los recursos para lograr un mayor impacto en los lugares más adecuados, es decir, en los territorios en donde más se necesitaba. O al menos tener en cuenta esas herramientas respecto de cuáles son los territorios que están en una condición y cuáles en otra para focalizar los recursos correctamente, si un caso sea el otro, ¿sí? En cuarto lugar, hablamos de la articulación con el sector privado de la provincia, y en el quinto, respecto de cómo sumar al sector sindical a la mesa de la provincia. ¿Sí? Estamos pensando acá en articulación. Si recuerdan, en la clase pasada referimos a una serie de fichas o fascículos, ¿sí? Que se corresponden a una colección sobre el trabajo infantil, bueno, les dejamos ya estas fichas, ¿no? Hay una que se llama herramientas de articulación, y ahí van a encontrar toda la información vinculada a esto, que ahora lo vamos a ver. Pero digo, esas fichas con las que estuvimos trabajando se corresponden estrictamente con ese tema en particular. Por otro lado, esto correspondía a lo que sería la fase 1 de este programa de fortalecimiento, teniendo una fase 2 que tiene que ver ya con la cooperación, es decir, la cooperación entre el nivel nacional y el nivel provincial, más otros actores que se sumarían. Por lo tanto, la propuesta nuestra es la siguiente, o sea, teniendo en cuenta el esquema que vimos la semana pasada, en donde las provincias son autónomas, nosotros lo que hacemos es ofrecer herramientas para mejorar el trabajo, ¿sí? Pero las provincias tienen la libertad de tomarlas o no, porque pensemos incluso que los niveles o sea, no los niveles, sino más bien los ritmos con los que se trabajan las provincias son diferentes, y algunas ya tienen estos protocolos o tienen planes de acción, o ya articulan con las empresas o con los sindicatos, otras no. En algunos casos esto es muy reciente, otros tienen otra historia. Por lo tanto, lo que nosotros hacíamos o hicimos fue dar estos seminarios y dar la posibilidad de que todas las provincias participen, y en el caso que alguna quiera hacer un trabajo particular con alguna de estas herramientas, nosotros nos ofrecíamos a darle apoyo técnico, ¿sí? Por lo tanto, si una provincia nos solicitaba que le ayudemos a armar un plan operativo, bueno, ahí estamos, lo mismo con un protocolo, lo mismo para pensar formas de articulación, etc. O sea que ahora nos encontramos en instancia de lo que sería esta segunda etapa, con todas las particularidades que eso genera en un contexto de pandemia, ¿verdad? Pero bueno, ya se está trabajando en esta segunda etapa que tiene que ver con la utilización de estas herramientas y con el asesoramiento de la utilización de las herramientas. Que nuestra lógica de asesoramiento no es solo un asesoramiento teórico, por decirlo de alguna forma, sino suponiendo que una provincia quiere realizar un plan operativo, nosotros no solo le ofreceríamos un modelo de plan operativo y le explicaríamos cómo armarlo, sino que en el caso que lo que requiera, los podríamos ayudar a armarlo directamente. Pero bueno, esto ya, como les decía antes, va a depender de la situación particular y la demanda de cada provincia, ¿sí? Bien, ¿podemos pasar a la otra filmina, Juan? Gracias. Ahora vamos a charlar un ratito sobre dos de estas herramientas. Primero el plan operativo y segundo el protocolo, ¿no? Y quería explicarles un poco no solo de qué se trata, porque son herramientas muy importantes y fundamentales para lo que es la organización del trabajo, para la gestión. Y me parece por lo menos que fueron las, para decirlo de alguna forma, las más, no sé si interesante es la palabra, pero sí me parece las que más, las que mejor recepción tuvieron, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, en relación a las provincias, porque son herramientas necesarias y que requieren tal vez de algún conocimiento técnico que excede los vínculos, ¿no? Como serían las herramientas vinculadas a la articulación. Estas tienen otras características. Y como les decía, son herramientas que son centrales para el tipo de trabajo que realizamos nosotros. Ahora bien, ¿qué sería un plan operativo? ¿No? Bueno, si uno busca definiciones sobre un plan operativo va a encontrar montones, pero por lo menos la forma en que nosotros lo pensábamos tiene que ver con una suerte de plan de acción que lo que permite, en términos básicos, es organizar mejor el trabajo. ¿Para qué? Bueno, para generar los cambios que uno quiere llevar a la práctica, ¿sí? Entonces, la elaboración de un plan tiene una serie de pasos, una serie de objetivos y una serie de estrategias para alcanzarlos. Básicamente, en un plan lo que yo hago es ordenar una secuencia
con el fin de decir qué quiero hacer, qué quiero lograr y cómo voy a lograr eso que yo me estoy proponiendo, ¿sí? ¿Y por qué es importante tener un plan? Bueno, porque ese plan lo que permite, primero que nada, es diagnosticar adecuadamente la situación a abordar. Si yo me voy a ocupar del trabajo infantil, necesito fundamentalmente saber qué condiciones y qué características tiene ese problema. ¿Sí? No da igual si en la provincia en la que estoy hay un 5% de trabajo infantil a que si hay un 50%. ¿Sí? Y no es lo mismo si el trabajo infantil se encuentra todo en una rama de actividad, o se encuentra disperso en muchas ramas de actividad. Y no es lo mismo si todo se encuentra en un municipio que se encuentra distribuido por toda la provincia. Por lo tanto, tener un diagnóstico más o menos certero va a ayudar a ordenar mucho mejor el trabajo, ¿sí? Por otro lado, lo que va a posibilitar es planificar acciones. Bueno, porque si yo quiero erradicar el trabajo infantil o solucionar un problema, el que fuere, para eso voy a tener que hacer cosas, ¿sí? Voy a tener que generar acciones. En la medida en que yo tenga un plan, las voy a poder planificar mucho mejor. Y por otro lado, va a servir mucho para evaluar recursos. Si esto es un tema central, ¿sí? Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de recursos diversos. Pueden ser recursos humanos, recursos físicos, recursos económicos, recursos temporales. Como sabemos, los recursos son limitados y justamente no estamos en condiciones de que nos sobren los recursos, por lo tanto, cuanto uno más claro tenga qué recursos tiene, cómo utilizarlos, ¿sí? Les va a dar un mejor uso. Imaginemos que planificamos acciones y no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar poder llevarlas a la práctica. Sería un despropósito. No es lo mismo pretender generar una acción en 2 semanas que en 8 meses. Bueno, si yo eso no lo tengo claro, el efecto de esa acción se puede diluir. No es lo mismo tener claro con cuánto dinero cuento para hacer algo, o si cuento con dinero. No es lo mismo saber con cuántas personas yo puedo llevar a la práctica un trabajo. Es decir, todo eso yo lo tengo que evaluar, lo tengo que considerar, y tengo que tener claro cada uno de esos elementos a la hora de llevar a la práctica algo. Por lo tanto, elaborar un plan de acción sirve para justamente considerar toda esta información. Por lo tanto, la planificación lo que hace básicamente es ayudar a maximizar los recursos para poder alcanzar los objetivos de una manera más eficiente. ¿Qué significa la palabra eficiente en términos de planificación? Bueno, la palabra eficiente significa, o sea, pensemos así, la eficacia, en líneas generales, responde a la capacidad o la posibilidad de llevar a cumplir un objetivo. Pero la eficiencia, a diferencia de la eficacia, es cumplir el objetivo con la maximización, con la mayor maximización de recursos, ¿sí? Para poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero organizar una capacitación, ¿sí? Y no tengo ningún docente para llevar a cabo la capacitación. Bueno, ¿qué necesito hacer una capacitación? Por ejemplo, supongamos que no habría pandemia y se hace de forma presencial. Y bueno, voy a necesitar un aula o un espacio para poder llevarla a cabo. Voy a necesitar un docente, ¿sí? Por lo tanto, ahí ya hablo de un recurso físico, de un recurso humano. Si el docente no trabaja con nosotros, hay que contratarlo. Para eso necesito dinero y estamos hablando de estos recursos económicos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo cuento con una capacitación a la que van a ir 20 alumnos y contrato un edificio entero? Bueno, sería una forma de no maximizar recursos porque estoy desperdiciando dinero, porque alquilar un edificio entero va a salir mucho más que alquilar un solo salón en donde entrarían todos los alumnos que yo voy a capacitar. ¿Qué pasa si para capacitar a los 20 alumnos contrato 6 docentes? Cuando capaz que con uno solo me alcanza. ¿O qué pasa si gasto mucho más dinero del que necesito? Bueno, sí, podría yo al final de cuentas decir que soy eficaz porque organicé la jornada de capacitación, pero no soy eficiente porque para lograrlo utilicé una cantidad de recursos desmedida, ¿sí? Y como decíamos antes, los recursos no son infinitos. Por lo tanto, la maximización de recursos hace la eficiencia y hace a un mejor trabajo, ¿sí? Pasamos a la otra filmina. Perfecto. Cuando uno va a armar un plan operativo, ¿sí? ¿Qué hace? Bueno, lo primero que hace es hacerse preguntas. Es como cuando uno va a hacer una investigación o cuando uno va a realizar acciones de distinta índole, ¿sí? Esas preguntas van a servir en la medida en que esas respuestas nos van a dar ideas, conceptos, lineamientos, etcétera, que van a servir para el trazado de la construcción de este plan operativo. Entonces,
lo primero que tengo que pensar es, ¿qué cambios quiero que se produzcan? Esa pregunta es fundamental porque hacer un plan, como decíamos antes, es justamente para transformar algo, para cambiar algo. Si no tengo claro qué es lo que quiero cambiar, no voy a tener claro qué tipo de plan voy a realizar, ¿sí? Bueno, en este caso uno puede pensar que lo que quiere de máxima es erradicar el trabajo infantil, proteger el trabajo adolescente, pero bueno, eso no se hace de un día para el otro. Por lo tanto, tengo que tener claro más o menos con qué ritmo se puede producir ese cambio, ¿sí? Y aparte tengo que empezar por algo, por lo tanto los cambios no van a ser los mismos al principio que en la segunda fase, que en la tercera, que sobre el final y demás. Otra pregunta que puedo hacer es, ¿quiénes participarán para producir ese cambio? Esto es central porque, como decíamos, no somos necesariamente un actor que hace todo por separado sin contemplar al resto de los actores, pero a la misma vez, no solo tengo que tener claro quiénes son los otros, sino que además los otros también tienen que tener claro, ¿sí?, que están participando del cambio que yo quiero producir. Imaginemos que uno planifica acciones junto a un ministerio, junto a una ONG y junto, no sé, a una empresa, pero que los otros no tienen claro que están dentro de esa planificación. Y bueno, articular va a ser imposible. Por lo tanto, yo no solo tengo que tener claro quiénes considero que deberían participar de esto, sino que a la misma vez tengo que trabajar articulado con los otros actores. Otra pregunta importante es, ¿qué acciones se necesitan para producir ese cambio? Como decíamos, para realizar un cambio, para transformar, tengo que hacer cosas. Bueno, pero la cantidad de cosas, o las cosas que se podrían hacer son muchísimas. Bueno, planificar lo que hace es dar cuenta de cuáles son las necesarias o las más importantes para poder hacer esto que yo me propongo. Otra es qué recursos se necesitan para llevar a cabo esos cambios. Bueno, un poco esto hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Qué recursos físicos necesito? ¿Cuántas personas necesito? ¿Cuánto tiempo necesito para hacer lo que me propongo? ¿Sí? Estas preguntas nos van a llevar a pensar mejor no solo el orden, sino los recursos, es decir, nos llevan a plantearnos si los recursos con los que cuento me alcanzan para hacer lo que quiero, me van a llevar a plantear qué otros recursos necesito conseguir, ¿sí? De qué forma, a través de quién, etc. Otra pregunta que es fundamental es cuándo sucederán esos cambios. Como yo decía antes, no es lo mismo planificar para realizar cierta transformación en 2 semanas que en 2 años. ¿Sí? No tendría sentido no tener claro eso, porque eso habla mucho de cómo vamos a organizar el trabajo. Después, otra pregunta importante tiene que ver con a quiénes afectará el cambio. Esto significa a quiénes afectará de manera directa. Por ejemplo, uno podría pensar, en nuestro caso, en los niños o los adolescentes, pero también uno puede pensar, necesita pensar, que con los cambios que uno va a llevar a la práctica, va a afectar otros intereses, ¿sí? Entre ellos va a afectar el interés de algunos que no van a estar de acuerdo con los cambios que uno va a proponer. Y eso uno también debe considerarlo. Y otra pregunta muy importante, y esta vez es muy difícil de responder, es si van a permanecer el tiempo los cambios que yo quiero plantear, digamos, ¿no? Porque ahí tienen otro sustento. Por lo tanto, si uno más o menos hace todas estas preguntas y al menos intenta buscar una respuesta, porque a veces puede tenerla o no, pero ya el simple planteo, lo que va a hacer es poder planificar de una manera más sólida, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo debe ser ese plan? Bueno, en primera instancia tiene que ser completo, es decir, debería contemplar todas las variables posibles, sobre todo las que se vinculan a las preguntas que estamos haciendo acá. Por otro lado, consensuado, esto ya lo adelantábamos, es decir, las personas que van a participar del mismo no solo tienen que saberlo, sino que tienen que estar de acuerdo. Uno no podría involucrar actores que no están de acuerdo con ser involucrados. Por otro lado, tiene que ser claro. Esto significa que todos tienen que tener más o menos, es decir, que todos tienen que saber bien qué rol les va a tocar y qué van a hacer en cada caso, ¿sí? En qué situaciones deben participar, en cuáles no, qué deben aportar, con quién se deben vincular, etc. Y tiene que ser actual, es decir, tiene que ser actualizado. En este caso podríamos pensar que tiene que trabajar con un diagnóstico lo más actualizado posible. Ser actual significa que uno sabe hoy día cuál es el problema que se va a enfrentar y tiene que saber cuáles son las posibilidades que hoy día tiene para realizar la transformación que desea con los recursos con los que hoy día cuenta. Por lo tanto, esa es una variable fundamental también. Pasamos por favor la filmina. Bien, y la otra herramienta de las que quería hablarles y que también fue una de las que trabajamos en este programa tiene que ver con los protocolos, ¿sí?
lo mismo, decimos que con el tema del plan, es decir, si uno busca definición del protocolo va a encontrar muchos. ¿Qué definición tomamos nosotros? Bueno, pensamos el protocolo como un procedimiento institucionalizado de actuación, o sea, como una serie de pasos y pautas que nos indican qué hacer ante una situación determinada. ¿Sí? Y en nuestro caso pensamos en protocolos de detección e intervención, es decir, de alguna manera estamos pensando con esta lógica dentro de un protocolo de actuación que integraría estas dos facetas. ¿Sí? Hay casos en donde hay provincias que tienen protocolo de detección o de intervención. En este caso estamos pensando en un protocolo que integre las dos dimensiones. Decíamos entonces que el protocolo, ¿sí? Lo que sería, por definir de alguna forma, tiene que ver también con un proceder, con un hacer, con una forma de llevar a cabo algo. ¿Sí? Y lo importante, acá cuando decimos que está institucionalizado, fundamentalmente, digo esto es importante porque lo que significa es que está estipulado de una manera, ¿sí?, que fija las formas de hacer, o cómo hacer lo que hay que hacer. ¿Sí? O sea, lo contrario del protocolo sería, por ejemplo, la improvisación. Es decir, tener un protocolo significa, o sea, sirve porque de alguna manera ante una situación que se presenta, uno sabe qué hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo. ¿Sí? Tener un protocolo sirve para, ante una situación específica, sabe a quién tiene que llamar, a quién tiene que mandar un email, qué le tiene que decir, qué información tiene que conseguir, qué información le tiene que dar, y de esa forma hacer que no solo la acción que se va a llevar a cabo se va a llevar a cabo por el carril necesario, sino que se va a llevar a cabo por el carril estipulado, y eso hace que el resto de los actores, al tener conocimiento de esto, también o retomen bien lo que estamos haciendo nosotros, o hagan otra cosa que también ya está acordada y estipulada. Por eso les decía, lo peor que uno le puede pasar en estas situaciones es tratar de improvisar, o tratar de sentarse a pensar cómo hacer tal cosa, o tal otra, o con quién hablar, o a quién llamar, o qué recursos utilizar, etc. La idea del protocolo es justamente poder realizar los pasos necesarios en el menor tiempo posible. ¿Sí? Pasamos, por favor, Juan, la filmina. Bien. Bueno, esto no lo vamos a ver en detalle, pero para que lo tengan claro, es el esquema que está propuesta en la ficha. ¿Sí? Esto sería como una suerte de protocolo modelo, es decir, de un protocolo integral en donde está la dimensión de la denuncia, la dimensión de la detección, ¿sí? Que nosotros pensamos que en línea general la detección más común tiene que ver con las denuncias, con los planes con los operativos de inspección, pero hay otras formas de detección, y también con las formas de intervención, es decir, está todo integrado dentro de este esquema que no lo vamos a ver en detalle, pero lo pueden revisar bien en la ficha. Digo, no lo vamos a ver en detalle porque esto es un modelo estándar. ¿Sí? Nosotros no decimos que una provincia necesariamente tendría que tener este modelo. Este es un modelo para que vean y para que lo tengan en cuenta en el caso que les resulte útil o que piensen que este es el modelo que les puede llegar a servir, pero pueden tener otro, ¿sí? No es el único. Este es uno posible. Pero la idea del esquema es pensar que en esta lógica ya está integrada ya sea tanto la detección como la intervención. Es decir, la detección, que refiere justamente a detectar trabajo infantil, a encontrarlo, o a verlo, o a reconocerlo, hasta la intervención, es decir, bueno, ¿qué hacemos en el caso que encontremos casos de trabajo infantil? Pasamos por favor a la otra. Ahora bien, y planteándonos, o sea, haciéndonos un planteo igual que hicimos antes, ¿no? ¿Por qué es importante contar con un protocolo de actuación? Bueno, como decíamos en un principio, porque organiza mejor el trabajo, ¿sí? Porque facilita la toma de decisiones, es decir, bueno, ya cada cual no solo sabe más o menos qué le toca hacer o qué tiene que hacer, sino que se sabe qué hacer. Imagínense que ante una situación complicada o difícil, no ayuda si uno se pone a ver qué decide, si hace una cosa, si hace otra, qué conviene, qué no conviene, sino que justamente el protocolo ya está estipulado. Otra de las razones es porque guía eficazmente las acciones orientadas, o sea, ya sea detección o intervención, es decir, las acciones que se van a llevar a la práctica, como decíamos antes, van a ir para un lado o van a ir para el otro, van a ir por un carril o van a ir por el otro, ¿sí? Porque posibilita trabajar con mayor celeridad y eficiencia.
esto que decíamos hace un ratito también, ¿no? Hace que se trabaje más rápido y de forma más eficiente, es decir, maximizando todos los recursos con los que se cuenta. Porque clarifica quiénes son los actores involucrados en todo el proceso. También lo mencionamos, ¿sí? El protocolo dice quién se va a ocupar de qué cosa y cuál va a ser el orden, ¿sí? Primero se ocupa este, después el otro, después el otro, después el otro. Porque explica cuál es el rol y las responsabilidades de cada uno de los actores. Esto mismo que decíamos, ¿no? No solo quién se ocupa primero y quién se ocupa después, sino qué hace y quién es el responsable en cada caso. Porque mejora la comunicación entre partes. Bueno, esto también es fundamental porque evitaría ciertos desencuentros o desentendimientos, ¿sí? Sería mucho más fácil ponerse de acuerdo cuando todos tienen claro cuál es la parte que le toca. Porque contribuye también a conocer los circuitos de información, permitiendo hacer un mejor seguimiento de los casos. Esto es fundamental también, ¿sí? Porque una de las cosas que a veces nos preguntamos si muchos, bueno, ¿qué pasa con el correr del tiempo? ¿Cuál es el seguimiento que se hace respecto a los casos que se encuentran? Bueno, tener un protocolo va a favorecer hacer un seguimiento de esto. Y porque permite sistematizar información, que es un insumo para futuras acciones y diseño de políticas. Bueno, sistematizar información es fundamental. Bueno, no solo para hacer el seguimiento, como decíamos antes, sino porque toda esa información después uno puede tomarla para futuros diagnósticos, ¿sí? Porque, bueno, ahí es donde uno va a encontrar cuál es la situación en la que se encontraba y también porque esa información va a dar lugar a saber si ciertas acciones que se llevaron a cabo sirvieron, o si los actores que participaron fueron los más indicados o los más correctos, o si los tiempos que fueron calculados eran los indicados. Por lo tanto, toda la información que uno va sistematizando no solo le va a permitir a uno saber qué es lo que sucede o qué es lo que sucedió, sino que debería servirle para planificar mejor lo que va a hacer a futuro. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, ahora los voy a dejar con Sonia, pero en el medio, Juan, si es posible, pasaríamos el video de FAO. Sí, vamos a mostrar este video de la FAO, que es el grupo de videos que ya vimos la semana pasada. Sí, vimos uno, este es otro. No es el mismo, pero son parte de la misma campaña. Claro. El de la semana pasada me acuerdo que nos dejó a todos medio como en Sí, si silencio, quieren ¿no? podemos poner Como los dos estábamos. incluso, como quieran. Vamos a no estirar el tiempo en todo caso, si Bueno, después nos queda tiempo, alargamos con el otro. perfecto. Un segundito. Ya. Para compartir. Bien. Nuevamente los videos que nos trae Sergio logran ese efecto, ¿no? Sí, Bueno, la idea es un llamado a la reflexión, básicamente, ¿no? Y a que veamos también, digo, algo que me interesaba sobre todo para esta clase, que vamos a ver en otro rato lo que tiene que ver con la perspectiva internacional, ver cómo puede haber muchas miradas sobre cómo interpretar el problema y cómo abordarlo, que está situada, ¿sí? Porque como decíamos, en cada lugar la problemática es diferente, pero a la misma vez hay lineamientos que son generales y reflexiones que pueden ser bastante provechosas, incluso cuando ves situaciones que están en otra parte del mundo con problemas que se comparten, por más que no sean estrictamente iguales. bien, volvemos a compartir el Power y
le damos el pase a Sonia. No, la 9. La anterior, no. La anterior. La anterior. Una antes. No, dos antes. Una antes. Esta. Ahí está, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, nosotros estamos compartiendo con ustedes herramientas y políticas que se presentan como propicias para abordar la problemática de trabajo infantil. Y entre todas esas prácticas, buenas prácticas, elegimos una para detenernos en particular y compartirla con ustedes por su eficacia y además porque constituye un modelo en el abordaje de la problemática de trabajo infantil por sus características y por el nivel de articulación que representan, que es la que están viendo en este momento la política de los espacios de atención y cuidado de niños, niñas y adolescentes. Vamos a hacer un poco de historia para que entiendan cómo se gestó, cómo empezó a concebirse en nuestro país esta herramienta, esta práctica. Nos remontamos al año 2007, recuerden que la CONAETI fue creada en el año 2000 y desde sus inicios promovió determinados estudios, relevamientos de datos, a veces focalizados en determinados sectores, en determinadas producciones, vinculadas al trabajo infantil o al riesgo de trabajo infantil, para utilizarlo como herramientas. Esto ya fue explicado, si ustedes lo recuerdan, en la unidad 2, el valor de estos estudios para utilizarlos como herramientas para el planteo, la propuesta y la ejecución de políticas públicas. Ese estudio en esa ocasión, en el año 2007, estuvo focalizado en la producción de la frutilla y del tomate en 2 provincias de la República Argentina. De entre toda la información que surgió de ese estudio, apareció un resultado que funcionó como disparador para esta política y que fue el siguiente: las madres trabajadoras en la producción de este tipo de desarrollo de actividad rural no tenían dónde dejar a sus hijos cuando concurrían a las cosechas de la frutilla y del tomate. De esa manera llevaban a sus hijos hacia los lugares donde ejecutaban las tareas. Esto implicaba exponerlos, primero, por supuesto, a un acceso a alguna forma de trabajo infantil. Y en segundo lugar, y en el mejor de los casos, suponiendo que no comenzaran a ejecutar tarea a la par que sus madres, exponerlos a los riesgos que implica de por sí el lugar de trabajo. Exponerlos a las contingencias climáticas, a los rigores climáticos, a los agentes químicos, pesticidas, plaguicidas, a agentes biológicos, de manera que se presenta como una necesidad marcada, porque por supuesto que esta era una foto de una situación, de una producción en particular de 2 provincias, pero esto se replica en otras producciones, en otras cosechas, en otras actividades rurales, donde de igual manera padres y madres no tenían o no tienen todavía hoy en día en algunos sitios donde dejar a sus hijos mientras trabajan. Se presenta como una necesidad la de proveer de alguna manera la creación de espacios donde padres y madres, mientras trabajan inicialmente en estas producciones rurales, puedan dejar a sus hijos y no tengan que llevarlos con ellos al sitio donde trabajan. Así nacen los espacios o centros de atención y cuidado que fueron tomando diferentes denominaciones en cada provincia, en cada localidad, en cada región, donde fueron surgiendo, pero que responden a una misma inteligencia y a un mismo propósito, que es este de tener un espacio donde los trabajadores dejen a sus hijos, pero no simplemente donde estén, donde transcurran sus días, sino proponerse que los mismos constituyan un ambiente propicio para su desarrollo, que acompañen sus trayectorias educativas, que generen actividades lúdicas, que propicien la integración social, que desarrollen habilidades sociales y habilidades particulares, y con el tiempo el propósito
y las funciones de estos centros de atención y cuidado fue creciendo, se fue adaptando, fue incorporando nuevas aristas que la hicieron una experiencia sumamente rica, que hoy en día, como les dije al principio, constituye un modelo no solo dentro del país, sino en la región e incluso a nivel internacional. Como verán en la imagen que compartimos con ustedes, esto está pensado para niños, niñas y adolescentes durante la jornada laboral de sus madres y padres. Repito, inicialmente esto fue dirigido de manera exclusiva a las actividades, a las zonas rurales y a las actividades agropecuarias ligadas a producciones características que en general son cosechas de productos que tienen lugar precisamente en el verano, es decir, donde no hay actividad escolar y donde los niños, niñas y adolescentes en consecuencia no tenían dónde estar, no tenían una actividad precisa ni un sitio donde transcurrir sus días. Pero además se presenta la característica en la cosecha de estos productos, como por ejemplo el tabaco, la vid, el tomate, el ajo, la papa, la yerba mate. La característica es que durante las cosechas de estos productos hay un flujo migratorio, se desarrolla toda una actividad intensa que atrae a familias de otras provincias e inclusive de otros países limítrofes o de la región. Al desplazarse las familias, también ocurre que salen de sus redes de contención y realmente no hay donde dejar a los niños, niñas y adolescentes. A raíz de esto, los llevan a sus lugares de trabajo, como les comentaba hace un rato. En principio los niños no trabajan, comienzan jugando a trabajar y la experiencia demuestra que terminan realizando un verdadero trabajo, parte del trabajo que hacen sus padres, o una ayuda muy entre comillas, que en realidad reviste todas las características de lo que definimos como trabajo infantil o trabajo adolescente, que por supuesto en estos casos no tiene ningún tipo de protección. De manera tal que empezaron a construirse, a gestarse estos espacios de atención y cuidado, que tienen las dos características en las que yo quise centrar esta exposición. Una es que los niños, niñas y adolescentes que están en ellos están realmente cuidados, es decir, no solo el ambiente es el adecuado, sino que hay adultos responsables a cargo de ellos que son docentes o que son auxiliares, pero que reciben una capacitación especial para guiar las actividades, para apoyar las trayectorias escolares, para generar un espacio lúdico adecuado, juegos pedagógicos, para reforzar los contenidos o los valores que se transmiten el resto del año en las instituciones escolares, en algunos casos para acompañar actividades deportivas, actividades artísticas, en donde suele haber también un cuidado de la salud, una transmisión de los valores vinculados a la salud preventiva, a los hábitos de vida saludables, a una alimentación saludable, porque piensen que también son largas jornadas durante las cuales se los provee a los niños, niñas y adolescentes de desayuno, almuerzo y merienda en general, de manera que el ambiente es el adecuado para su desarrollo. Y no solo para su desarrollo viéndolo desde una concepción de mínima, sino también apuntando a que puedan pensar en un proyecto propio y salir de un destino que parece estar predicho de alguna manera a partir de las historias de sus propias familias, estar determinados en ese círculo de la pobreza que los llamaría a repetir las actividades o las trayectorias laborales de sus padres. Y la otra particularidad de estos centros tiene que ver con su financiamiento. ¿Quién provee para su construcción, para su creación, para su equipamiento, para sostenerlos desde todas estas perspectivas que les conté, los alimentos, los juegos, pagar los sueldos de quienes están a cargo de estos espacios de cuidado, el transporte? Bueno, la característica de los centros de cuidado es que
se trata de una gestión asociada de varios actores. Por un lado, de distintos niveles gubernamentales, nacional, provincial, municipal. Suelen aparecer vinculados los aportes de distinto tipo de estos tres niveles gubernamentales, a veces no están presentes todos ellos. A veces es nación y municipios, o provincia y municipio, nación y provincia, pero siempre aparece el Estado como uno de los gestores clave. Pero por otra parte aparecen otros actores importantes en el abordaje de la problemática de trabajo infantil, como son las empresas que forman parte de la red nacional, cámaras empresarias, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones, hasta organizaciones más pequeñas como clubes locales. Todos ellos hacen algún tipo de aporte, por supuesto que no están todos presentes en todos los casos, pero en general todos los centros incluyen sinergias de varios de estos actores, estatales y no estatales, asociados. Cada uno hace el aporte que se necesita, pero que además con el que cuenta, ¿sí? Se potencian las posibilidades y las competencias de cada uno de estos actores. Y esto además tiene una característica dinámica. A veces en sus orígenes un centro de atención y cuidado está financiado, sostenido de determinada manera, y a veces después cambia, hay algún actor que desaparece, que no puede hacer más aportes, que ha cumplido un ciclo, se suman otros sectores entonces para suplirlos. La idea siempre es la sostenibilidad de estos centros de atención y cuidado. ¿Cuál es el rol de la CONAETI y de nuestra coordinación desde el nivel nacional respecto de estos centros de atención y cuidado, que están localizados lógicamente en territorio? Es una función de asistencia técnica, de acompañamiento, tanto en el inicio, cuando se está gestando algún centro de atención y cuidado, como en el desarrollo, brindando capacitaciones a quienes están a cargo de estos espacios de cuidado, y también brindando o acompañando la posibilidad de esta articulación, que a veces es compleja, porque a veces aparecen recursos escasos. Piensen ustedes que desde el nivel gubernamental nacional también intervienen otras áreas del Estado, como por ejemplo la CENAF, la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social y que también tiene programas que financian estos centros de atención y cuidado. Bueno, ahora les voy a contar en breve cuál es el área de nuestro ministerio que específicamente aporta para estos centros, pero sepan ustedes que en esta dinámica se han incorporado propósitos muy interesantes en estos espacios que tienen que ver con el apoyo escolar, el seguimiento de las trayectorias educativas, todo lo vinculado a salud, como les dije. En algunos casos se incorporan también una mirada o una protección hacia la familia, no solo hacia los niños. Piensen ustedes que en sí esta práctica implica poner a los niños, niñas en el centro de la escena como titulares de derechos que se les deben garantizar y que se les garantizan en estos espacios de atención y cuidado, pero también hay un apoyo y un fortalecimiento a sus padres y madres que trabajan, porque de esa manera pueden estar abocados a sus tareas, concentrados en lo que hacen, y no con la atención dividida entre su trabajo y sus hijos, en los casos que les contaba al principio, donde tienen que llevarlos al lugar de trabajo. Los exponen a los niños a accidentes, a padecimientos, a vulneración de sus derechos, pero también se exponen ellos a sufrir accidentes por esta concentración que se va dispersando desde su tarea hacia la atención de sus propios hijos. No solo fueron variando y se fueron agregando objetivos que aportan a los niños, niñas y adolescentes y funcionan de manera preventiva respecto de su incorporación prematura al trabajo, sino que también se fue desplazando la idea del centro de atención y cuidado exclusivo para zonas rurales, y también fue pensado
para implementarse en zonas urbanas. Primero, ante la detección de trabajo también de niños y niñas y adolescentes en condiciones no protegidas en ferias y mercados de las ciudades. Pero después eso también ha ido evolucionando y hay provincias como Santa Fe, por ejemplo, que ya está implementando espacios como este, pensados para toda la problemática urbana. Vamos a pasar a la siguiente imagen, Juan, si te parece. Bien, dentro del Ministerio de Trabajo Nación hay un área que pertenece a la Secretaría de Empleo. Les recuerdo que nosotros trabajamos dentro de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, que forma parte de la Secretaría de Trabajo. Bien, hay otra secretaría, que es la Secretaría de Empleo, que entre sus programas cuenta con este que están viendo en la imagen, que es el programa Buena Cosecha. El programa Buena Cosecha fue generado justamente con este propósito de generar aportes que confluyen junto con otros, como les contaba al principio, para promover estos centros socioeducativos rurales que contengan, que les brinden cuidado a los hijos de trabajadores rurales. El aporte de este programa es en términos económicos y tiene una característica, entre otras, de adaptación a las necesidades de cada territorio y de cada caso. Primero se ve cuál es el centro que se desea crear o replicar o fortalecer. Después se ve qué es lo que se necesita en ese caso. Yo voy a darles ejemplos concretos para que ustedes lo puedan visualizar. Piensen primero en el espacio físico. En general, lo clásico es que esto se lleve a cabo en las escuelas, porque como las cosechas de las que hablamos tienen lugar en verano, las escuelas quedan vacías y están disponibles para constituir el espacio adecuado para un centro de cuidado. Esto lo aporta la provincia. Después hay que pensar en el equipamiento específico, hay que pensar en la alimentación, hay que pensar en los sueldos de los docentes y de los auxiliares, de todas las personas que trabajan, los cocineros, todas las personas que trabajan y están abocadas a desarrollar las tareas de cuidado en estos centros. Hay que pensar muchas veces también en el transporte, porque los sitios de donde viven los trabajadores y las trabajadoras rurales muchas veces están lejos de estas escuelas o de los espacios donde se lleven a cabo. Bueno, todas estas cuestiones terminan siendo cubiertas por todos los actores que les conté. A veces la CENAF, este espacio que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, provee el equipamiento, el municipio provee parte del personal, la provincia también pone docentes, un sindicato hace otra contribución que a lo mejor sirve para la alimentación, el Ministerio de Trabajo de Nación, mediante el programa de Buena Cosecha, solventa lo que tiene que ver con el transporte para que los niños lleguen hasta el centro de cuidado y para que regresen a sus casas. Esta es la manera en la que funcionan o suelen funcionar estos espacios de atención y cuidado. Entonces, otra vez, dentro de las características se presenta esta gestión asociada con otros niveles gubernamentales y con otro tipo de actores, como les conté recién, y además implica de por sí internamente una acción conjunta de la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Empleo dentro del Ministerio, y también de una gestión que llevan a cabo nuestras agencias territoriales. Las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo de la Nación en cada territorio van gestionando los convenios, los acuerdos que se van firmando con la provincia y con los distintos municipios y otros actores. Este programa exige ciertos requisitos, por supuesto, que tienen que ver con la firma de convenios. A veces hay protocolos y hay actas complementarias, hay actas de adhesión, mediante las cuales a veces adhieren otros actores locales, y la aprobación en definitiva, por supuesto, depende del Ministerio de Trabajo Nación por vía de la Secretaría de Empleo. Los aportes que va a hacer el Estado Nacional tienen que estar definidos en el quantum, en el contenido económico y el destino que van a tener, y por supuesto exige después una rendición de cuentas. Recientemente
11 de junio se han firmado convenios para contribuir a sostener centros de cuidado en la provincia de Salta, junto con la Cámara del Tabaco se firmó este convenio, y la provincia de Salta, con la provincia de San Juan, con la provincia de Buenos Aires, que lo que tiene en lugar de centros estáticos son nodos móviles. Otra particularidad que me olvidé de comentarles, que suelen adoptar, sobre todo desde la pandemia, algunos de estos centros de atención y cuidado, y también con ciertos municipios de la provincia de Mendoza, y se están generando reuniones preliminares para expandir el aporte del Buena Cosecha a otros centros de cuidado de otras provincias. Quería comentarles además brevemente, entre las provincias que implementan esta buena práctica está Salta, Mendoza, ha estado La Rioja, San Juan, Buenos Aires, Santa Fe. El caso de Santa Fe es interesante porque ya venían desarrollando una política de centros de cuidado, pero últimamente le han dado una vuelta de rosca, de modo tal que esos centros, los que hay, los que se van a crear a partir de un relevamiento de datos que han hecho a ese fin recientemente en la provincia, van a ser centros de la niñez y la familia. De manera que el cuidado y la contención van a estar destinadas no solo a los niños, niñas y adolescentes, sino que van a alcanzar también a las familias, para que reciban contención, asesoramiento y derivaciones a otras áreas de protección social. En algunos casos también pensando en capacitarlos en otros oficios, como para que más allá de las épocas de cosecha puedan realizar otras tareas, otras actividades. En el caso de Santa Fe forma parte de una política pública de la provincia que está en vías de institucionalizarse, de obtener además otros aportes mediante la creación de una red de empresas provincial. Es un proyecto por demás interesante. Otro de ellos es el de los llamados jardines de cosecha de la provincia de Salta, que surgieron allá por el 2009 con la confluencia de varios actores como CONAETI, CENAF, la Cámara del Tabaco y algunas de las empresas de la red nacional, después se agregaron otras, precisamente para dar contención a los hijos de trabajadores y trabajadoras de la cosecha del tabaco. Estos centros fueron creciendo y se fueron fijando estos objetivos que yo les comentaba, que crecieron para acompañar trayectorias educativas, para hacer un seguimiento de las mismas, para cubrir todo lo que tiene que ver con salud, vacunatorio, y recientemente el acuerdo que les comenté de este programa Buena Cosecha de Ministerio de Trabajo de Nación, que se firmó en la provincia de Salta, viene a ser complementario de los jardines de Buena Cosecha. ¿Por qué? Porque estos atienden y cuidan a hijos de trabajadores del tabaco hasta los 12 años de edad. Y tienen 2 etapas, 2 temporadas. La de verano, que es la más fuerte, del 2 de enero a mediados de febrero, cubren la cosecha del tabaco, y la de invierno, que son menos horas diarias. El otro es de 8 a 18 horas. Piensen ustedes todas las horas que los niños y niñas de hasta 12 años pasan en esos jardines. Entonces, ahora se van a crear centros que contemplan el grupo etario que quedaba sin cuidado, desprotegido, desde los 13 años hasta los 17 inclusive, es decir, niños de 13 a 16 y los que se llaman adolescentes en relación a la política sobre trabajo infantil de 16 y 17 años. De esta manera, ustedes ven acá una articulación por demás eficiente, por demás virtuosa, les diría yo, que va a cubrir todo el grupo etario en riesgo de incorporarse al trabajo infantil que se lleva a cabo en la provincia de Salta. Bueno, la expectativa es que este tipo de práctica se expanda hacia otras provincias, hacia otras producciones, pero también que se piense para todo lo que tiene que ver con trabajo urbano. Y otra particularidad que quiero compartirles antes de dejarle la palabra a Sergio de nuevo, es que
la característica de adaptación, de flexibilidad que han demostrado tener estos centros, dio lugar a que, por ejemplo, en la provincia de Tucumán, donde ABC Arándanos, que forma parte de la Red Nacional de Empresas contra el Trabajo Infantil, municipios de Tucumán y algunas asociaciones que trabajan en todo lo que tiene que ver con la cosecha del arándano, también tienen centros de atención y cuidado con afán de expandirse. Los convirtieron en parte en puntos jóvenes, donde brindaron no solo apoyo para que no se interrumpan las trayectorias escolares a los niños y adolescentes, sino también la conectividad, que muchas veces no tienen, para justamente no interrumpir sus trayectorias educativas. Bueno, hasta acá lo que queríamos compartir con ustedes de las prácticas de centros de cuidado y atención a niños, niñas y adolescentes. Y ahora le voy a pasar la palabra de nuevo a Sergio, que va a compartir con ustedes otra arista de las políticas públicas que llevamos a cabo en trabajo infantil, que también es muy importante y que tiene que ver con el área internacional. Sergio. Sí, muchas gracias, Sonia. Bueno, acá tenemos la filmina adecuada. Bueno, cambiamos un cachitito ahora de canal y ya no solo vamos a pensar en la descentralización o en la federalización, etcétera, sino que vamos a ir pensando un poco en lo que nosotros llamamos el ámbito internacional, que tiene que ver con la participación de Argentina en ciertos espacios de trabajo internacionales o acciones o distintas cuestiones que vamos a ir viendo ahora. Que son cuestiones que, como decíamos, si bien pertenecen al ámbito internacional, por lo tanto habla del vínculo con otros países, no significa que no tengan repercusión o implicancia en la lógica federal, como vamos viendo, porque hay veces que en ciertos ámbitos o en acciones particulares participan, por ejemplo, provincias o incluso municipios particulares. Por ejemplo, como vamos a ver ahora, en lo que tiene que ver con ciertas cuestiones vinculadas a las fronteras. Les decía, hay diferentes ámbitos en donde trabajamos o en donde estamos. Para empezar, conviene arrancar justamente por el Mercosur, que si se quiere es el que estamos primero, ¿sí? Como sabemos, el Mercosur es el Mercado Común del Sur, que es un espacio de intercambio, un espacio de integración fundado en el año 91 por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Después se sumó Venezuela, y también hay algunos estados asociados, ¿sí? En dicho espacio se atienden una cantidad de temáticas de todo orden que tienen que ver con los países, con las sociedades, y con el correr del tiempo surge la necesidad de empezar a involucrarse, por ejemplo, en la problemática del trabajo infantil. Me refiero a pensarla, a intervenir sobre ella, a regular, a generar normas, a generar acciones y demás. El trabajo adolescente también. Entonces, de ahí emerge lo que va a ser el Plan Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Mercosur, que es desde el año 2006, ¿sí? Y este plan de alguna manera se inserta en el marco de los compromisos jurídicos asumidos por los Estados parte al momento de ratificar los convenios 138 y 182 de los IT, y con lo que está dispuesto en el artículo 6 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Y sobre esto no vamos a ir porque entiendo que ya los vieron en la clase sobre normativa. Por lo tanto, entonces, la confección de este plan tiene que ver con atender estas problemáticas particulares en los países de la región, como decíamos, pero a la vez para de alguna manera sintonizar o armonizar, como vamos a ver ahora, con aquello que se va acordando en el plano internacional que excede la región, sino en el mundo entero. A este plan se le adjudicaron 3 objetivos, básicamente generales, ¿sí? Con una serie de acciones que vamos a ir viendo que van dentro de cada uno de ellos, pero fundamentalmente en la primera dimensión, el primer objetivo tiene que ver con la declaración de la armonización, con la armonización de la Declaración Sociolaboral del Mercosur con normas internacionales, esto que decíamos antes, ¿no? Pensar entonces que las normas del bloque, las normas de los países del bloque, de alguna manera vayan en el mismo sentido que aquello que se va acordando en el plano global, y que no haya normas que vayan en el sentido contrario. En el segundo objetivo, ¿sí? Lo que se empieza a plantear es la necesidad de tener
un conocimiento y una información específica y adecuada para abordar la problemática. Vieron que hablábamos hace un rato justamente de la necesidad de tener un diagnóstico adecuado al momento de realizar un plan. Bueno, esto tiene que ver con eso mismo, ¿no? Por lo tanto, acá lo que se propone es no solo generar conocimiento, generar información, generar datos y demás, sino pensar también en la posibilidad del intercambio, ¿sí? De compartir la experiencia no solo de los datos, sino justamente de cómo se realizan los relevamientos de esos datos, cuáles son las formas más adecuadas y demás, porque a la larga el Mercosur es un espacio de intercambio, es un espacio de cooperación y de trabajo conjunto. Y en la tercera dimensión ya estamos pensando en el fortalecimiento de mecanismos institucionales de cooperación horizontal. Pensemos que acá, de alguna manera, se piensa no solo en el intercambio de experiencias específicas de los países por separado respecto de cómo abordar problemáticas que son comunes, sino también cómo hacer un trabajo conjunto y colectivo para problemas específicos que son comunes. Pensemos, por ejemplo, en las áreas de frontera, en donde los territorios están unos pegados a otros, e incluso las poblaciones que en algunos casos viven de un lado trabajan del otro lado. Sí, hay familias que viven de un lado de la frontera, pero trabajan del otro. ¿Sí? Pasamos, por favor, Juan, a la filmina siguiente. Gracias. Bueno, no solo contamos con el plan, sino que a partir de los objetivos del plan lo que se hace es armar lo que nosotros llamamos planes de trabajo, que son planes bianuales, en donde se plantean objetivos un poco más chicos, y tal como venimos viendo, se plantean los objetivos, se dice qué acciones se van a llevar a cabo, se dicen los tiempos, de qué forma y demás. Bueno, tiene muchas más acciones ese plan de trabajo, pero yo voy a mencionar algunas que estaban pensadas y planificadas para el 2020 y 2021. ¿Sí? Pensemos que llevamos no sé cuántos planes de trabajo, pero cada plan de trabajo que se realiza también toma como base el plan anterior. Porque hay acciones que van continuando luego de los planes y otras que son nuevas y que se diseñan en virtud de la evaluación del plan que estuvo antes. No hacía falta pasarla. Ahí, seguimos en esta. Bien. Dentro de las acciones del Plan de Trabajo 2021 hay una que está vinculada al eje de la comunicación. Y en este caso pensamos en el diseño de una comunicación general, sobre todo ya pensando en la problemática del COVID. Sí, pensemos que desde que está el plan regional, sistemáticamente se van realizando piezas de difusión sobre la problemática. En líneas generales fueron folletos o piezas gráficas que refieren a un subtema particular o puntual. En muchos casos están vinculadas a las recomendaciones que vamos a ver ahora, pero en algunos casos no. Y en este caso lo que se estuvo priorizando sobre todo fue la cuestión del COVID, que es la cuestión que más aqueja y a la situación en particular. Entonces, decíamos, lo que se estuvo pensando fue cómo hacer un plan de comunicación general en donde se pueda explicar cuál es el vínculo del trabajo infantil con el COVID, o en todo caso, cómo el COVID, o la situación de la pandemia, mejor dicho, podría generar condiciones de trabajo infantil o afectar las relaciones, las situaciones ya existentes, o cómo los podía grabar y demás. En el segundo punto se encuentran lo que llamamos nosotros las mesas biotrinacionales, que da cuenta de mesas de trabajo que se encuentran en zonas de frontera, ¿sí? Pueden ser entre 2 países o entre 3 países, por eso son bitrinacionales. En ese caso, esto es un tema que hace mucho se viene trabajando ya. Piensen también que es un tema difícil de llevar a cabo porque en líneas generales las acciones más difíciles son las que se tienen que llevar a la práctica de manera territorial. ¿Sí? Los intercambios de información o los diseños de materia de comunicación, etcétera, son más fáciles de llevar a la práctica, sobre todo en épocas de pandemia. Estas mesas, el objetivo que tienen es trabajar en territorio. Esto lo que implica es que se designen personas para trabajar en zonas fronterizas, sobre todo, y teniendo en cuenta que ahí ocurren situaciones de trabajo infantil que son particulares, como yo mencionaba antes, y para que se aboquen a esas situaciones específicas, ¿sí? No solo estas personas van a trabajar en territorio, sino que además la idea es que puedan, por ejemplo, reportar a nivel nacional sobre la situación, también reportar a nivel provincial sobre la situación, y a la misma vez trabajar de forma conjunta con sus pares del otro lado de la frontera, de modo de tener una línea directa
básicamente para saber qué hacer en situaciones puntuales o específicas. Como decíamos antes, sabemos que no solo puede haber mucho trabajo infantil en la zona de frontera, sino que las condiciones en que se realizan son particulares, no son iguales que en otros lugares. Fundamentalmente porque hay mucha población migrante, pero además porque hay mucha población que va y viene de un lado al otro de la frontera prácticamente a diario, porque hay gente que vive de un lado y trabaja del otro. Entonces ahí hay toda una cuestión con la cuestión normativa y con los procedimientos sobre cómo intervenir en estos casos y demás. Así que bueno, en este momento estamos trabajando justamente en la construcción de la mesa bitrinacional, sobre todo la de la triple frontera, ¿sí? Que justamente ahí es donde tenemos un punto de contacto entre Argentina, Paraguay y Brasil. Otro de los puntos del plan regional tiene que ver con la consolidación de buenas prácticas entre los países. Esto tiene que ver con algo que venimos haciendo hace tiempo, y es que cada uno de los países propone cuáles son sus buenas prácticas, así que tiene que ver con temas en los que considera que tuvieron algún tipo de innovación o algún abordaje específico particular que les dio resultado, y lo que hace es compartirlo con nosotros para ver si puede ofrecer cierto conocimiento vinculado a la experiencia de lo ya realizado que le pueda servir a otros países. En líneas generales, en Argentina, lo que estuvimos ofreciendo nosotros en el último tiempo como buena práctica tuvo que ver con las políticas de descentralización y también con la red de empresas. Otros países ofrecen otras cosas y así uno se va nutriendo del conocimiento del otro. Y en el último punto acá que les quería mencionar, hay más, pero digamos estos me parece que son los principales, tiene que ver con la articulación de este plan regional con otros planes, ¿sí? Pensemos que en Mercosur hay muchos planes de trabajo que son temáticos. Y en este caso nosotros estamos planteando ciertas acciones con quienes conforman o quienes trabajan con el plan de trata de personas en Mercosur, ¿sí? Esto es una cosa relativamente nueva y estamos en tratativas para poder llevar a cabo ciertas acciones, como decíamos antes, en zonas de frontera. Y entendemos que esto va a ser muy enriquecedor porque, bueno, sobre todo porque nos interesa mucho trabajar en la diferenciación de las problemáticas, en la diferenciación de los delitos, en ver cuáles son las características normativas específicas en un caso y en otro en cada uno de los países, e incluso pensar también en el abordaje, ¿sí? Teniendo en cuenta que en las zonas de frontera, como yo decía antes, estos delitos a veces aparecen de forma más frecuente que en otros territorios, ¿sí? Bien, como producto del Plan Regional del Mercosur, bueno, hay muchos productos, pero hay unos específicamente los que quería hablarle ahora, que son las recomendaciones. Entiendo que las recomendaciones ya las vieron en la clase de normativa, pero me gustaba volver a traerlas, porque uno mirando las recomendaciones que se fueron aprobando a lo largo del tiempo, puede ir viendo cuáles son las temáticas específicas que se fueron abordando, y sobre todo, considerar que la importancia de estas recomendaciones radica en que a posteriori, o en simultáneo, cuando los gobiernos diseñan normas o diseñan políticas públicas, deberían tenerlas en cuenta, ¿sí? Justamente esa es la función de las recomendaciones, es decir, no son leyes que son vinculantes con las que hay que cumplir, sino que de alguna manera se transforman en parámetros o un horizonte en donde fijarse al momento de diseñar una política o de diseñar una norma. La primera de las recomendaciones que se realizó estuvo vinculada a la prevención y protección y la erradicación, perdón, del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente en el ámbito doméstico de los países del Mercosur. Hubo una también que se realizó sobre el trabajo en el ámbito artístico, ¿sí? Esto es fundamental, y digo fundamental tenerlo en cuenta porque bueno, en muchas de nuestras provincias, o en casi todas, se otorgan permisos, por ejemplo, para el trabajo infantil artístico, ¿sí? Pensemos que estas recomendaciones, como oyentes, sirven como parámetro para tener en cuenta cómo diseñar esos permisos o qué tener en cuenta al momento de señalar cuáles son las condiciones de esos permisos, ¿sí? Hay otra recomendación que se hizo entre lo que sería la articulación entre gobiernos, empresas y sindicatos. Hay otra que es muy importante y muy interesante también, que tiene que ver con el trabajo infantil en el ámbito deportivo, que es una de las formas de trabajo infantil que se revisa bastante poco, pero que tiene importancia muy considerable. Hay otra que está vinculada a la educación y al trabajo infantil. Y por último, hay una que estuvo vinculada a promover las líneas de acción para el abordaje de la problemática del trabajo infantil y adolescente en el contexto de la crisis provocada por el COVID.
Esto refiere no solo a pensar en formas de abordaje de la problemática en la situación específica, sino a qué hacer en el momento en que la pandemia se termine, aunque aún no podamos saber cuándo va a terminar, pero bueno, lo conveniente sería siempre estar pensando en una planificación para cuando ese día llegue, ¿sí? Por lo tanto, estas recomendaciones están orientadas en ese sentido. Para nosotros el Mercosur es un espacio muy importante con el que trabajamos hace mucho tiempo. Incluso en algunos casos hay muchos actores que siguen siendo los mismos. Es decir, hay socios con los que trabajamos ahí, que son personas con las que trabajamos hace mucho. Pasamos por favor a la diapositiva siguiente. Gracias. Bueno, vamos a referir otro espacio que también integramos nosotros, que se llama Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, ¿sí? Y este espacio es básicamente una alianza, un compromiso de los países de toda la región, ¿sí? De todo el continente, que tiene por finalidad acelerar el ritmo de la erradicación del trabajo infantil. Y es un espacio que fue creado en el año 2014, justamente cuando se dio una de las conferencias mundiales de erradicación del trabajo infantil que tuvo lugar en Brasil. Pensemos en este momento, le integran 30 países, ¿sí? O sea, a diferencia del Mercosur, lo que hablamos antes, que son 5 países, acá, bueno, el Mercosur son 4 o 5 según el momento, acá estamos hablando de 30, es mucho más grande, ¿sí? Es intergubernamental y tripartita. Es mucho más grande, pero quiero aclarar que los niveles de compromiso son diferentes, ¿sí? No representan lo mismo. Pero sin embargo es un espacio muy interesante de trabajo, de hecho todos los países del Mercosur están dentro también de la iniciativa. Pensemos que también acá es fundamental pensarlo como un instrumento de cooperación, ¿sí? En un primer momento lo que se hizo fue diseñar como estrategia algo que se llamó el marco acelerador, y el mismo tenía por finalidad evitar el ingreso prematuro al mercado laboral de los niños y las niñas, y a la misma vez garantizar que cuando se cumplía la edad mínima de admisión al empleo se trabaja en condiciones permitidas y adecuadas para su edad. Esto refiere lógicamente a lo que es el trabajo adolescente. Por tanto, estamos pensando en estrategias que permitan evitar la existencia de trabajo infantil y a su misma vez que la regulación del trabajo adolescente sirva para que cuando los adolescentes trabajen lo hagan en las condiciones adecuadas para su edad, ¿sí? Y en las condiciones que no sean perjudiciales para ellos. Otro elemento importante para mencionarles que está vinculado a la iniciativa regional es el modelo de identificación de riesgos del trabajo infantil, el MIRTI. Entiendo que algo de esto lo habrán visto en la clase que vieron estudios y estadísticas con las personas del OTIA, pero para refrescarlo, sirve bien tenerlo en cuenta, sobre todo porque es un instrumento que puede ser de gran importancia para las provincias, ¿sí? Les recuerdo que esto es un instrumento creado por la iniciativa regional, pero también con la CEPAL, y que es un instrumento que, a diferencia de un relevamiento convencional, en donde se diría en qué territorio hay trabajo infantil, acá lo que se hace es trabajar a partir de cálculos con datos e información preexistente, que lo que hace es, de alguna manera, dar cuenta de las posibilidades de que haya o no trabajo infantil en ciertos territorios, ¿sí? Parte de lo interesante de este modelo es que se trabaja con información que ya existe, por lo tanto, no se requieren hacer relevamientos nuevos. Y a su misma vez, que a diferencia, por ejemplo, de la IANA, que ofrece datos a nivel regional, el MIRTI trabaja en el nivel de la provincia, pero también en el nivel de los municipios, en el nivel de los departamentos. Esto posibilitaría, por ejemplo, que una provincia tenga claro cuál es la probable incidencia de trabajo infantil en un municipio, en otro, o en otro, o en otro, y de esa forma diseñar una política pública o diseñar acciones más eficientes, ¿sí? Porque esto básicamente lo que ayuda es a tomar decisiones de ese orden. Pensemos que el MIRTI al momento se aplicó en 9 países, y Argentina es uno de los 9 países donde se viene aplicando. Se viene aplicando, o por lo menos en Argentina, en su fase 1, que tiene que ver con la realización de fichas provinciales, que habla de estos datos que estábamos hablando antes, y ahora estamos empezando a trabajar en la fase 2, que ya tiene que ver con el diseño de cierta política específica por parte de provincias o municipios de aplicación de estrategia de aceleración en la erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Gracias. Bueno, ahora les quería mencionar otro espacio u otro ámbito
que tiene que ver con Alianza 8.7. Ustedes recordarán que en la clase pasada, cuando hablábamos del Plan Nacional, en un momento se decía que se quería cumplir con el objetivo 8.7 de los ODS. Yo les dije que les iba a comentar de qué se trataba. Bueno, pensémoslo de esta forma, ¿sí? En 2015, la ONU aprobó lo que se llama la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y esta constituye un plan de acción en favor de personas, del planeta, de la prosperidad. Eso es una agenda integral. Y esta agenda tiene un plan que tiene 17 objetivos y 169 metas. Esos objetivos están establecidos a partir de temas específicos. Y el objetivo 8, de alguna manera, es el que se vincula con el trabajo, ¿no? Y si uno lo lee, dice que ahí la propuesta es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, ¿sí? Y dentro de ese objetivo hay metas que son más específicas aún. Bueno, nosotros trabajamos enmarcados en lo que es la meta 8.7. Y está lo que dice es, adaptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas del trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y de aquí a 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Sí, bueno, vemos que tiene todo un compendio de propuestas. Lo que me interesa acá destacar es, bueno, que existe esta línea específica para el trabajo infantil, pero que la misma, por lo que podemos ver acá, está compartida con otras temáticas, ¿no? Es importante esto tenerlo en cuenta porque de alguna manera uno puede ver para dónde va la agenda mundial y en todo caso ver que hay como cierta lógica en donde tiende a un tratamiento más o menos integral de la problemática del trabajo infantil con otras, como es el del trabajo forzoso o como es el de la trata de personas. Y a la misma vez acá se puede ver que se fija el 2025 como una fecha, ¿no? Para poner fin al trabajo infantil de todas sus formas. Hay que tener en cuenta, y esto es importante, que al momento que se fijó esa fecha todavía no se sabía que iba a venir una pandemia, por lo tanto eso modifica completamente el escenario. A lo que voy entonces es que hay cierta propuesta, o uno puede ver que hay cierta línea en donde se tiende a trabajar de manera integral, como yo les decía, el trabajo infantil con otras problemáticas, como es el de la trata de personas o el trabajo forzoso. Esto genera muchas discusiones, porque hay voces que están a favor y otras en contra, a nivel mundial, como en casi todos los temas, pero las posiciones van en este sentido. Es decir, por un lado hay quienes dicen, bueno, es mejor trabajar de forma integral, porque hay países en donde, por ejemplo, quienes se ocupan de trabajar en estas temáticas son las mismas personas, o porque a veces se segmenta demasiado y no se genera trabajo articulado, y demás. O no, y además porque hay muchas veces estas problemáticas no aparecen como en compartimientos estancos o separados, sino que se superponen, o personas que de una situación pasan a otra y demás. Y hay otros que están en contra porque lo que dicen es que, bueno, cuando uno junta varios temas para trabajar en simultáneo, en líneas generales esos temas se empiezan a jerarquizar pensando que hay unos que son más importantes o más graves que otros, por lo tanto el foco se pone sobre este que se considera más grave y se desatiende el otro. Y en este caso alguien podría pensar que, bueno, si nos ocupamos de todas esas temáticas, supongamos que la esclavitud moderna o la trata de personas puede pensarse como un problema más grave que el trabajo infantil, entonces alguien podría considerar que todas las fichas se ponen ahí y no se considera otra problemática y demás. Digo, es toda una discusión, pero bueno, lo cierto es que la agenda mundial va en este sentido, a trabajar de una forma integrada. Ahora bien, de alguna manera y como para atender o para ocuparse de estas problemáticas, ¿sí? se forma un espacio que se va a denominar Alianza 8.7 de los ODS, ¿sí? Y el objetivo de este espacio es lograr la reducción considerable del número de personas que se encuentran en situación de trabajo infantil y trabajo forzoso, como yo les comentaba antes. Es decir, es un espacio integrado por una cantidad importante de países que focalizan sobre las dos problemáticas. En este momento, este espacio lo preside Francia y Argentina ejerce la vicepresidencia. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Gracias. Otra línea de trabajo que tenemos nosotros que nos resulta de suma importancia en el ámbito internacional es lo que tiene que ver con las cooperaciones internacionales. Las cooperaciones internacionales son básicamente cooperaciones entre países, ¿sí?
en donde, a ver, pensemos esto, muchas veces trabajamos de esta forma. Un país necesita realizar cierto diseño de política o necesita avanzar sobre cierta problemática o temática, y la manera más adecuada de ver la forma de resolverlo, de saber cómo avanzar, es ver cómo otros países ya lo hicieron antes y han tenido experiencias exitosas. Por lo tanto, lo que hace es pedirle cooperación al otro país. Y en ese caso, si hay acuerdo, lo que se hace es que un país le transmita al otro su experiencia, su conocimiento, o incluso que después lo ayude, por ejemplo, a diseñar una política, ¿sí? En ese intercambio. Eso también podría suceder. A veces lo que se hace es que, esto que decíamos antes, ¿no? Un país señala cuál es la temática sobre la que quiere atender, el otro país le puede enseñar, pero a la misma vez, en ese intercambio, ese país puede ver, o sea, el país que está dando la cooperación puede ver cuáles son las condiciones y las situaciones del país que la está solicitando y recomendarle cómo hacer eso que solicita en virtud de la experiencia previa. Bueno, Argentina tiene una tradición bastante importante ya de cooperación sobre temáticas vinculadas al trabajo infantil. Nosotros hemos hecho cooperación con México, con Brasil, con Perú, con Bolivia, con Ecuador, con Paraguay, con Panamá y tantos otros. Nombro la de Paraguay y la de Panamá más enfáticamente porque fueron las dos últimas. De hecho, la de Paraguay fue a principios de este año y la de Panamá la estamos llevando a la práctica justo en este momento. Y la cooperación, bueno, en lo que hace a la cuestión del trabajo infantil o sobre los temas que nosotros trabajamos, tiene lugar sobre diferentes temas que un país puede pedir. Por ejemplo, los planes nacionales, los estudios, la descentralización de la política pública, la inspección, la red de empresas, entre otros. Hay veces que las cooperaciones hacen solo un tema específico y hay veces que son cooperaciones más importantes o más grandes, incluso se podría revisar muchos temas o casi todos los temas. Recuerdo, por ejemplo, que en el año 2017 trabajamos en una cooperación con Perú y prácticamente vimos la agenda de todos los temas de los que nos ocupamos nosotros y Perú. O sea, trabajamos muchos temas. Estas cooperaciones a veces se acuerdan entre los países, pero a la misma vez se trabaja con lo que se llama fondos de cooperación, que tiene que ver con agencias u otras instituciones que financian estas actividades, ¿sí? Los fondos comunes que comúnmente se usaron para realizar esto, por ejemplo, es el FOAR, que es el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular, o también la Red Interamericana para la Administración Laboral, que es la RIAL, que depende de la OEA, o también hay cooperaciones como estas últimas dos que les nombré en particular, de Paraguay y de Panamá, que más allá de la intervención de la OEA, se realizan por intermediación de la iniciativa regional, que les comenté hace un rato, porque la iniciativa regional también es un espacio que justamente lo que hace es fomentar la cooperación entre los países. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Y por último, lo que le queremos mencionar algunas cuestiones que tienen que ver también con la agenda del trabajo internacional. ¿Sí? Por ejemplo, una fecha siempre a tener en cuenta es el 12 de junio, que del año 2002 se conmemora como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y es importante tener en cuenta esta fecha porque en líneas generales es como el momento del año en donde se generan las mayores acciones de difusión y de concientización de la problemática, ¿sí? Si uno googlea y busca, por ejemplo, notas de diario, va a ver que esta es la fecha en donde mayoritariamente los diarios o los portales o los medios de comunicación publican cosas sobre la problemática, cosas desde cuál es la situación, cuáles son los números, las estadísticas, las políticas. A veces se hacen entrevistas a los funcionarios, a las personas que están a cargo y demás. Y también se trata de hacer, por ejemplo, no solo acciones específicas desde los países, sino que en muchísimos casos las mismas provincias en los 12 de junio hacen acciones puntuales, o los municipios, e incluso hay, o suele haber, una agenda de comunicación conjunta entre estos espacios de cooperación y de intercambio. De hecho, por ejemplo, la iniciativa regional, todos los 12 de junio, por ejemplo, se ocupa de difundir las acciones que hace cada uno de los países y a su misma vez genera instrumentos de comunicación comunes, ¿sí? Tiene toda una estrategia de un plan de comunicación común en donde provee información y concientización sobre la problemática que la puede usar cualquiera porque está en internet, y la idea es que todos los países de alguna manera la puedan difundir y que más o menos sintonicen.
Otro elemento a destacar es que este año justamente es el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Bueno, esto fue estipulado hace algunos años y eso es de radical importancia porque eso posibilita que, y vuelvo a nombrar lo que digo antes, cuando esto se estipuló aún no estaba la pandemia, pero justamente cuando se señalan años específicos sobre temas particulares como este, lo que se posibilita es que los temas en su abordaje, por ejemplo para los estados, tengan prioridad respecto a otros temas o que se le dé cierta difusión particular, ¿sí? Pensemos también que ese año se eligió porque, bueno, ahora como iba a señalar ahora, a lo largo del tiempo se van llevando a cabo conferencias mundiales sobre erradicación del trabajo infantil y este año va a caer la de Sudáfrica que pasó para el año 2022. O sea, pensemos que ya vamos estamos organizando, digamos, la 5ª Conferencia Mundial sobre Erradicación del Trabajo Infantil. La primera se llevó a cabo en Oslo en el año 97, la segunda en La Haya en 2010, hubo una en Brasilia en el año 2013, y en Buenos Aires se organizó, o se llevó a cabo, mejor dicho, la 4ª Conferencia Mundial, ¿sí? Pensemos que fue una actividad muy importante en donde vinieron cientos de personas de no sé cuántos, pero muchísimos países del mundo. O sea, había representantes de gobiernos, de empresas, de sindicatos, había gente que trabajaba en fundaciones y demás, es decir, montones de actores comprometidos e interesados en la temática que venían a compartir conocimientos, a compartir experiencias, pero a la misma vez también compartir la posibilidad de pensar en acciones conjuntas o proyecciones conjuntas respecto de cómo abordar este problema. La última, o por lo menos la 5ª, iba a ser llevada a cabo este año en Sudáfrica, ¿sí? Eso también coincidía con lo del Año Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil, llegó la pandemia, por lo pronto se pospuso para el 2022. Y ahora se están haciendo algunas reuniones y algunos intercambios, pero bueno, es algo que se está organizando, todavía no hay demasiada información y está demasiado cerrado porque nadie sabe cómo va a estar el tema de la pandemia en 2022. Nosotros de alguna forma participamos de estas reuniones, incluso está previsto en algún momento alguna cooperación con Sudáfrica en virtud de transmitir conocimientos que Argentina adquirió por haber sido el último anfitrión, y que bueno, en la medida en que contribuyan a que le sirvan a Sudáfrica para organizar su conferencia, serán ofrecidos muy amablemente. Bueno, hasta acá es donde yo tenía pensado comentarles el día de hoy. Me gustaría, ahora sí, Juan, en la medida de lo posible, bueno, no nos vamos a tener preguntas, lógicamente, por la dinámica de la clase de hoy, pero sí colocar un video, que es la iniciativa regional, en donde hay como un paneo de muchas de las temáticas de interés de lo que es la política internacional y regional de las que fuimos mencionando ahora. Si te parece, Juan, lo podemos poner. No sé si lo tenés ahí para dispararlo. En América Latina y el Caribe, nos hemos propuesto tener la primera generación libre de trabajo infantil y nos estamos acercando, pero a un ritmo muy lento. La Agenda 2030 nos compromete a alcanzar la meta 8.7, referida a poner fin al trabajo infantil en todas sus formas en el año 2025. Esto nos exige repensar nuestras acciones, buscar soluciones imaginativas y diseñar respuestas innovadoras para anticipar su aparición y acelerar su reducción. Los y las adolescentes que trabajan no concluyen su educación secundaria y se insertan en empleos precarios, informales, inseguros e inestables. Los niños y niñas que emigran son más vulnerables a las peores formas de trabajo infantil. En la agricultura y el sector servicios, los niños, niñas y adolescentes están más expuestos al trabajo peligroso. Las niñas y adolescentes mujeres están invisibilizadas en tareas domésticas intensivas en sus propios hogares o trabajando a puerta cerrada para terceros. Continuar reproduciendo estas y otras escenas de trabajo infantil impedirá a la región preparar el talento humano necesario para hacer sostenible y justo el futuro del trabajo que queremos. Para enfrentar esta realidad y no dejar a nadie atrás, los países de América Latina y el Caribe han aprovechado su conocimiento, experiencia, compromiso y voluntad política. Juntos, en 2014, durante la 18ª Reunión Regional Americana de la OIT, iniciamos el capítulo final en esta lucha, creando la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil.
una plataforma de cooperación intergubernamental con activa participación y compromiso de las organizaciones de empleadores y de trabajadores que busca acelerar el ritmo de erradicación del trabajo infantil y cumplir la meta 8.7 de la Agenda 2030. En sus primeros 4 años de trabajo, la iniciativa regional ha logrado ser el principal espacio de concertación de políticas e intercambio de experiencias en la región, orientado a erradicar sostenidamente el trabajo infantil. Implementar en 11 países el modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil para fortalecer políticas preventivas a nivel local. Fortalecer la acción interagencial de la OIT con CEPAL, FAO, OIM y el Pacto Global, sumando a la Confederación Sindical de las Américas y a la Organización Internacional de Empleadores. Potenciar la cooperación sur-sur y triangular, demostrando que la región y los interlocutores sociales cuentan con la capacidad, el conocimiento y la experiencia para acelerar el ritmo de erradicación del trabajo infantil. Territorializar la Meta 8.7, promoviendo respuestas locales efectivas que impacten positivamente en otras metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Los desafíos de las nuevas formas de trabajo infantil y adolescente a las que nos enfrentamos nos indican que para ser más eficaces debemos saber quiénes son los niños, niñas y adolescentes en riesgo de trabajar, cuáles son los territorios y sectores productivos más vulnerables, especialmente a las peores formas, y cuáles son los programas y servicios más efectivos para evitarlo o mitigarlo. Para ello, la iniciativa regional ha desarrollado con apoyo de la OIT y de CEPAL el modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil, una herramienta estadística que ayuda a hacer más eficaz la acción pública y la contribución de los interlocutores sociales. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú ya lo implementan. Ecuador, El Salvador, Guatemala y Jamaica están listos, y pronto toda la región. Los países unidos en la iniciativa regional soñamos, innovamos, respondemos, solucionamos y avanzamos en la eliminación del trabajo infantil. Este es el futuro del trabajo que queremos. Actuemos juntos para hacerlo realidad. Acá estamos de vuelta. Bien. Sí, no, yo solo quería decir que en el caso que tengan algún interés específico por estas iniciativas internacionales, si googlean en internet van a encontrar mucho material, y que también dejamos una cantidad de material para el Drive, que cuando vean van a ver que son muchos documentos, pero que en líneas generales corresponden a la cuestión internacional, o sea que no son documentos largos, y en algunos casos son como folletos o fichas, o sea que más bien son como unas fuentes en donde pueden encontrar información varia. Y en relación a la temática que vimos por lo menos al principio sobre el programa, sobre el programa de fortalecimiento de Copreti, la información correspondiente está en las fichas que dejamos correspondiente a la semana pasada. Y no sé el material de Sonia. Bien, el material va a ser enviado, si bien ya les hemos hecho llegar una dirección a un Drive. Este Drive lo hemos reorganizado en unidad 5, clase 1, donde están los materiales que mencionaba Sergio, que se vieron el 13 de julio, y clase 2, que son los materiales que se presentaron el día de hoy, 20 de julio. Sonia, ¿alguna consideración final? Sí, no, solamente que si desean saber algo más sobre los centros de atención y cuidado o conocer algún proyecto en particular de las provincias, sé que hay muchos de ustedes que asisten a esta capacitación que ya están trabajando en centros de cuidado o que proyectan hacerlo, también lo hagan a través del correo que maneja Jimena y su equipo, y vemos de acercarles esto. Sería también una posibilidad en algún momento inmediato para las prácticas previstas dentro de este programa o para el camino que ustedes elijan después para aportar en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. También es un espacio sumamente valioso, una herramienta específica, la de estos centros, donde ustedes podrían sumarse o tener una experiencia. Y después, en relación, si me permiten, a la próxima clase, comentarles que también es una clase sumamente importante que va a estar abocada a todo lo relacionado con la inspección de trabajo infantil y adolescente. Va a estar Silvia Kucher y todo el equipo de la dirección
de inspección de trabajo infantil y adolescentes, explicándoles a ustedes cómo procede la inspección a nivel nacional, cómo confluyen en el territorio las competencias de las inspecciones locales de cada provincia con los inspectores nacionales, cómo se hacen las derivaciones, cómo se levantan las actas, lo procedimental, y también en los casos en que la detección de trabajo infantil se presente en primera instancia como la posibilidad de haberse configurado un delito, las derivaciones penales que correspondan. Recuerden cuando hablamos de normativas que en ciertos casos el trabajo infantil constituye un delito, y entonces de esto también se encarga la figura del inspector, que es una figura realzada por la propia normativa, y además como también parte de una política pública, darle un lugar central en este proceso de lucha para erradicar el trabajo infantil. Así que seguramente les va a resultar interesante, y nos estaremos viendo, compartiendo la próxima jornada. Juan, Jimena, no sé quién quiere hablar para dar un cierre. Sí, Jimena, te escuchamos. Bueno, gracias Juan, gracias Sonia, Sergio. Bueno, no hay mucho más para agregar, la verdad que sumamente interesante las clases que venimos teniendo hasta ahora. Simplemente ahora sí, con esta última parte de la unidad 5, ya estamos en condiciones de avanzar y en breve lo vamos a enviar, como les decía al principio, la pequeña evaluación parcial, que va a ser muy sencillita, nada para asustarse. Y bueno, nos vemos el martes que viene a las 11 por este canal de YouTube. Cualquier consulta, nos consultan como siempre a etifederal@trabajo.gov.ar. Gracias. Gracias Juan, gracias Sonia, gracias Sergio y al equipo de comunicación que está siempre ahí. Muchas gracias a todos por haber estado con la continuidad de este curso. Le agradecemos al equipo de la Dirección de Relaciones Institucionales, en particular hoy a Gonzalo, y al equipo de Prensa y Comunicación que van a estar compartiendo este material a través del canal de YouTube. Muchas gracias a todos.